Hola jóvenes, esta es su primera clase virtual de estática y dinámica que trata sobre sistemas de fuerzas tridimensionales. No es tan difícil, no es tan diferente a lo que ya hemos visto con el plano, pero tenemos que empezar a ver o a recordar lo que hemos utilizado cuando vimos fuerzas tridimensionales con dos dimensiones nada más. Perdón, con dos dimensiones. Cuando vimos fuerzas tridimensionales anteriormente. Bien. Recuerden que en equilibrio la ley dice que la suma de las fuerzas concurrentes en un cuerpo o en un sistema debe dar cero para que éste se mantenga en equilibrio estático. Esa misma ley o esa misma suma de fuerzas se puede representar de manera vectorial. Ya lo vimos con dos vectores, ahora con dos dimensiones, perdón, ahora lo vemos con tres dimensiones, como las componentes en X, Y y Z es la sumatoria de estas componentes, ¿sí? Porque varias fuerzas incurren en un mismo centro. Luego entonces se suman todas las fuerzas en X que incurren en ese centro, todas las fuerzas en Y o componentes en Y que incurren en ese centro y todas las componentes en Z que incurren también en ese centro. Estas tres sumatorias de componentes nos llevan a tres ecuaciones de equilibrio, que son las siguientes. Las sumatorias de las fuerzas en X deben dar cero. Las sumatorias de las fuerzas en Y deben dar cero. Y las sumatorias de las fuerzas en Z deben dar cero también. Se refiere en los ejes X, Y y Z. Por eso se llaman las componentes rectangulares, ¿se acuerdan? Bien. Les he puesto un problema que les voy a leer. Ya les pasé la fotografía, pero se los voy a leer de cualquier manera para que estemos en sintonía. El problema dice que hay una carga de 90 libras. También trae un dibujo el problema, pero yo ya no puse el dibujo, puse el diagrama de cuerpo libre. Dice que hay una carga de 90 libras. Voy a poner para acá la cámara, ¿sí? Que obviamente se está ejerciendo sobre el eje de las X. Libras ya son unidades de fuerza, así como newtons, pero son libras en el sistema inglés. Bien, que están siendo suspendidas de un gancho mostrado en la figura que tienen en el problema. La carga es soportada por dos cables y un resorte. Estos son los dos cables, este está pegado a la pared y este otro también está pegado a la pared, y aquí hay un centro donde se unen los dos cables con este otro cable que carga a un cuerpo de 90 libras, y además hay un resorte pegado a otra pared, ¿sí? En el diagrama de cuerpo libre ya no se pone este entramado de resorte, pero lo puse para asegurarles que este es el resorte, que quede claro. Estas son como cuerdas o cables que idealmente no se estiran, idealmente, claro. Pero aquí está el resorte con su coeficiente de elasticidad. Bien, dice, y un resorte cuya rigidez o coeficiente de elasticidad es de 500 libras por pie. No manejamos newton por metro, manejamos libras por pie. Es la misma. Bien. Determine las fuerzas de los cables, o sea, vamos a determinar qué tensión se está ejerciendo sobre estos cables, qué fuerza, ¿sí? Para poder sostener esto en equilibrio. Y el estiramiento S del resorte. Aquí nos dice que tenemos que determinar cuánto se estiró el resorte cuando le cargaron este peso, ¿sí? Para el equilibrio, dice. El cable AD recae en el plano X menos Z. El cable AD está, dice, como sobre este piso, ¿sí? Que es el plano X positiva y menos, perdón, dice menos Z, menos Y, y menos Y, ahí dice en su problema menos Y. O sea, este plano es como el piso y ahí está el cable. Luego dice el cable AC en el plano X menos Z, es decir, el cable AD, ¿dónde está el cable AD?
El cable AC, perdón, volví a repetir lo mismo. El cable AC en el plano X menos Z. Pues aquí está al revés, porque el cable AC está en el plano menos X, Z positiva. Está puesto al revés, porque si estuviera para acá pudiera decirse eso, ¿no? Pero está hacia acá, en el plano menos X, Z positiva. Recuerden que no debemos confiar mucho en los libros. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer es lo que siempre hacemos. Vamos a empezar por plantear las ecuaciones de equilibrio para X, para Y y para Z. Bien, de ahí parte todo. Empecemos con la ecuación de equilibrio para X, la sumatoria de las fuerzas en X, y que obviamente deben dar 0. El eje X es este que está aquí, hacia los positivos y hacia los negativos. Noten ustedes que la fuerza AB, la fuerza del resorte, no va a ejercer ningún tipo de influencia sobre el eje X, porque está sobre el eje Y únicamente y hacia los positivos. El peso de 90 libras no va a ejercer ninguna fuerza sobre el eje X porque está sobre el eje de las zetas negativas. ¿Sí? Aquí sigue el eje de las zetas y son las zetas negativas. ¿Sí? Entonces, no va a haber ningún tipo de componente por parte de estas dos en el eje X, pero sí va a haber por parte de esta fuerza AD, este cable AD, y por el cable AC, componente para el eje X. ¿Cómo? De la siguiente manera. El cable AC va a tirar de manera perpendicular al eje vertical, va a tirar esto, y aquí va a crear una sombrita, ¿sí? Que va a ser la FXAC, ¿sí? Hacia los negativos, ¿no? ¿Sí? Sobre el eje X. El cable AD va a ser algo parecido. Paralelo al eje de las... ¿Dónde está? Paralelo al eje de las verticales. A ver cómo está. Va a tirar una sombrita que va a ser la... Ay, me estoy yendo por el eje Y, perdónenme. Perdónenme. Este es el eje X. ¿Sí? Entonces, paralelo al eje de las... En el plano de XY, así. ¿Sí? Va a tirar una sombrita para acá. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner esto así, sobre el eje X, y aquí vamos a poner una flecha que nos indica que esto va a ser F positiva, AD, FXAD, y positiva, ¿no? Porque va hacia los positivos del eje de las X. Pero ¿cómo calcular FXAD y FXAC? Pues tenemos que ver que las sombritas van a depender de ángulos. Por ejemplo, si aquí vale 30, ya sabemos que aquí hay 90, en el plano X, Y negativa hay 90 grados, luego entonces si aquí hay 30, aquí hay 60. ¿Sí? Entonces, para sacar esta componente, yo necesito, pues, tomar en cuenta esta fuerza, la fuerza AD, FXAD positiva, es igual a la FAD, la fuerza original, por, como es el cateto adyacente al ángulo, sería por el
coseno de 60. El coseno de 60 ya verifiqué que es 0.5. Así que esto queda igual a 0.5 FAD. Luego vamos a ver cómo sacamos fx a c, la componente. Bueno, aquí vamos a formar 90 grados. Luego entonces decimos, este triángulo de 90 es equivalente a este otro triángulo, porque ahí no tenemos un ángulo teta tan bonito como es estos. No tenemos ángulo, pero tenemos un triángulo semejante y podemos aprovechar las propiedades de los triángulos semejantes, ¿se acuerdan? Bien, decimos aquí arriba, menos fx ac es igual a la fuerza original, que es la fuerza AC, no la conocemos, pero pues la representamos, por, aquí no vamos a decir ni seno ni coseno, aquí vamos a recordar, como va a estar, vamos, como queremos esta, si aquí hubiera un ángulo, diríamos que es el cateto adyacente al posible ángulo de aquí, pues decimos coseno de teta, no de teta, de cualquier ángulo. Coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, bueno, este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa en el triángulo grande. Pero en el triángulo pequeño, este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Así que decimos que coseno del ángulo es cateto adyacente, que en este caso sería 4 en el triángulo semejante al grandote, sobre hipotenusa, que sería 5. 4/5 en este caso será lo mismo que poner coseno del ángulo. O sea, multiplicar por coseno del ángulo, pues aquí nada más multiplicamos por 4/5 y nos da lo mismo, ¿sí? 4/5, por cierto, es 0.8, por lo que FAC por 0.8 nos va a quedar y va a ser el menos fx a c. Ahora lo ponemos aquí. Ponemos primero el positivo, ponemos f ad por 0.5, o sea 0.5 FAD. Ponemos la primera componente, que es esta, a los positivos, porque aquí estas son las x positivas. Ahora a los negativos, la x negativa, ponemos la otra componente, que es menos 0.8. 4/5 es 0.8, F AC. Y eso debe ser igual a 0. No podemos sumar estas dos. ¿Por qué? Porque FAD y FAC no son términos semejantes, ni se les ocurra. Simplemente es la primera ecuación de equilibrio que hemos planteado. Bien, vamos a plantear la segunda ecuación de equilibrio, la que tiene que ver con Y. Bien, sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Dónde está el eje Y? Aquí horizontal. Inmediatamente tenemos una fuerza en Y, la del resorte, y es positiva. Y se saca como K por S. Pero no conocemos S, así que la vamos a dejar representada. Vamos a poner que 500 libras sobre pie multiplican a S por S, una gran S. Es todo, hasta ahí. Esa es la fuerza en Y. Pero vamos a ver quién más tiene fuerza en Y. La fuerza AC está recargada en el plano Z menos X. No tiene nada para Y. ¿Sí? Está recargado como si fuera una pared. No expresa nada hacia las Y. No sobresale. ¿Sí? Pero la fuerza AD, esa sí tiene que ver con menos Y y con X. Está en el plano menos YX. Aquí esta sí tiene una componente en el eje de las Y. ¿Sí? Esa componente va hacia las Y negativas, ¿sí?
tiene una F, Y, A, D. Y hay que calcular esa F, Y, A, D. Lo bueno es que es fácil porque pues aquí tenemos un ángulo de 90 y aquí tenemos un triángulo con su ángulo. Y obviamente necesitamos un coseno otra vez porque queremos este pedazo. Este no me interesa este que está sobre el eje Y. Entonces digo, bien, como es negativo voy a decir la fuerza principal que es la AD, FAD que no conozco, que multiplica al coseno de 30, bueno voy a ponerlo aquí, FAD, que multiplica el coseno de 30, y el coseno de 30 ahorita lo vamos a calcular. Coseno de 30, punto 86,6. Entonces vamos a poner aquí menos 0.866 por FAD. ¿Sí? Entonces, eso debe ser igual a 0. Por último, tenemos que ver la sumatoria de las fuerzas en Z. Se preguntarán, ¿y este profe no tiene en Z? Digo, en Y. No, pues no tiene, porque está recargado, según dice el problema, en el plano, como si lo hubieran dibujado en una pared, así en el plano, X, negativa, Z. Esta está en el piso, como si lo hubieran dibujado en el piso del plano menos Y, X. Y esta está sobre una orilla del plano Y menos Z, pero para menos Z no tiene nada, nada más para Y. Vamos con la sumatoria de las fuerzas en Z. Como esta está en el plano menos Y más X, naguas, no da nada. Está en el suelo, tirada en el suelo. Pero esta está en el subsuelo y está a los negativos de Z. Así que empezamos con menos 90 libras. Luego está esta que está en el plano menos X, Z positiva. Obviamente que esta sí tiene una componente en Z, que es esta, ¿verdad? ¿Sí? Que es esta. Bien, ¿qué hacemos con esa? Que obviamente es hacia los positivos, más. Bueno, pues esa va a tener que empezar. Esta es la FZ AC. ¿Cómo sacamos la FZ AC? FZ AC igual. No tenemos un triangulito para este lado, pero estos dos triángulos también son semejantes, ¿sí? Así pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este, pero como si estuviera al revés. A ver, lo voy a poner así. A ver cómo lo pongo. Bueno, no importa, no necesitamos ponerlo, porque aquí también está esta. Ay, qué tonta. Esta es esta. También es FZ AC. Claro, ¿verdad? Es la altura. Entonces, como queremos esta hora, pues va a ser la fuerza original, FAC, que es esta largota, por, como queremos lo que estaría, si hubiera un ángulo, lo que estaría enfrente del ángulo, opuesto al ángulo, pues queremos un seno. Queremos el seno del ángulo. ¿Y qué es el seno del ángulo? El seno del ángulo es lo mismo que cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que lo que en realidad queremos es un FAC que multiplica a cateto opuesto. Si este es el cateto opuesto, pues este chiquito también lo es, o sea el 3. 3 sobre hipotenusa, si esta grandota es de hipotenusa, esta chiquita también lo es.
sobre 5. 3 quintos es 0.6. Así que ponemos 0.6 FAC. Y esto es igual a 0. Y esas son nuestras 3 ecuaciones de equilibrio. Aquí podemos ver de volada que podemos saber cuánto vale FAC, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video porque este se ha vuelto ya muy pesado.